Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este martes 11 de mayo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invito también a que sigan el desarrollo de la información nacional e internacional a través de las redes sociales de Costa Rica Noticias en Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Hoy, como todos los días, hay muchísima información para compartir, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. El Ministerio de Salud reportó 15.734 nuevos contagios por COVID-19, 146 fallecidos entre el 5 y el 11 de mayo. Para hoy se registran 1.312 personas hospitalizadas por este virus. 494 centros educativos del MEP reportaron entre el 30 de abril y el 6 de mayo un total de 950 casos positivos por COVID-19 entre personal y estudiantes. Las pérdidas económicas para el sector comercial en lo que llevamos de pandemia alcanzó los 2.308 millones de dólares. Este monto equivale a un 3,7% del Producto Interno Bruto del país. El tema de una iniciativa para regular las plataformas digitales de transporte público sigue generando malestar entre taxistas y trabajadores de Uber, quienes aseguran que falta voluntad política en medio de la campaña para regular este servicio. Los bombardeos israelíes en Gaza la madrugada del lunes dejaron como saldo al menos 26 palestinos fallecidos, entre ellos 9 niños. La cantidad de nuevos contagios en los centros educativos se mantiene rondando el millar de casos cada semana. Esta última semana los contagios bajaron solo 74 casos respecto al anterior. En el último corte dado por el MEP se reportan 950 alertas en centros educativos por COVID-19. Vamos a un pase en vivo con la periodista Andrea González, quien se encuentra en el CTP de Granadilla y nos va a traer el detalle de esta información. Buenas noches, Andrea. Adelante con la información. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Efectivamente, el MEP semana tras semana genera una lista de los centros educativos que han reportado casos o activaciones de casos por COVID-19 en los centros educativos. Nosotros nos vinimos acá al CTP de Granadilla y este es uno de los centros educativos que forma parte del 80% que reporta 1 o 2 casos. Sin embargo, el dato total ya supera los 950 casos en todo el país de COVID-19, al menos las alertas que se generan de casos positivos en centros educativos. Veamos el detalle en la siguiente nota. Las alertas por COVID-19 en centros educativos disminuyeron apenas 74 casos en todo el país con respecto al reporte dado la semana anterior. En total, entre el 30 de abril y el 6 de mayo se activaron 950 casos de COVID-19 en 494 centros educativos. Esta ligera reducción de contagios coincide con la semana de restricciones y cierre de comercios que vivió el país con el objetivo de intentar bajar la ola de contagios de COVID-19 que mantiene saturado el sistema de salud pública. Como ha venido reportando el Ministerio de Educación Pública, en la semana del 30 de abril al 6 de mayo se han contabilizado un total de 883 centros educativos que han activado responsablemente su protocolo para casos positivos y sospechosos. De esos 883 centros educativos, un total de 494 centros educativos reportaron casos positivos. Para la semana que contabilizamos, se han oficializado un total de 950 casos positivos en dichos centros educativos, en los cuales cerca del 80% solo presentan 1 o 2 casos.
Para este nuevo corte destacan 3 centros educativos con un reporte superior a 10 casos. Se trata de la Unidad Pedagógica del Roble en Heredia con 12 alertas, el Liceo de Chacarita igualmente con 12 reportes y el CTP de Acosta con 11 alertas por COVID-19. Según el Ministerio de Educación, 80% de los centros educativos que activaron alertas reportaron entre 1 y 2 casos. Además, 277 instituciones dicen tener solo un caso activo, lo que representa el 56%. En total, 883 centros educativos activaron protocolos por sospechas de casos de COVID-19 en la última semana. De los 950 casos totales reportados en esta semana, 501 fueron de docentes y administrativos, 71 corresponden a personal de seguridad, cocineras y de limpieza, y hoy 378 corresponden a estudiantes. Este mismo lunes, el Ministerio de Educación Pública informó mediante una circular la posibilidad de que profesores y personal administrativo realice trabajo desde casa, con el fin de reducir los contagios en los centros educativos. Sin embargo, sindicatos y directores afirman que las medidas no están claras y tampoco son suficientes. Siempre en el ámbito educativo y con el tema de la pandemia, el Ministerio de Educación Pública solicitó el pasado 22 de abril a la Unidad de Vigilancia de la Salud que por favor incluyeran a los profesores en la lista de vacunación temprana. Esto para evitar contagios en los centros educativos y así evitar un aumento de casos dentro de los profesores. Esa solicitud fue el pasado 22 de abril. Ayer, 4 de mayo, la Unidad de Vigilancia de la Salud le respondió al Ministerio de Salud que efectivamente tomará la solicitud en cuenta y que ellos, por favor, le envíen una lista con los profesores que tengan algún riesgo, que estén en riesgo en este momento de estar impartiendo lecciones y que ellos consideran tengan prioridad para la vacunación. Una vez que el Ministerio de Educación Pública entregue esa lista, será la Caja Costarricense de Seguro Social quien analizará estas listas y llegará a la conclusión de cuáles profesores podrían ser vacunados de forma temprana. Nosotros consultamos a algunos diputados y también algunos miembros de sindicatos sobre el respecto y ellos aseguran que la solicitud llega de una forma tardía, ya que las consecuencias del COVID ya ha dejado algunos fallecimientos en docentes. Veamos la reacción de estas voces que consultamos. Luego de mucha insistencia por parte de los gremios sindicales del Magisterio Nacional, así como la presión que se dio por parte de algunos legisladores, la ministra de Educación Giselle Cruz aseguró que solicitará a su homólogo de salud, Daniel Salas, que se estudie la posibilidad de adelantar la programación de la vacunación contra la COVID-19 para los docentes. En el oficio, la ministra recuerda las limitaciones más visibles de la educación a distancia, como la constituye una población de más de 320,000 estudiantes sin acceso a Internet. El oficio además reitera que mantener los centros educativos abiertos, prestando servicios educativos en modalidad combinada, es una necesidad no solo pedagógica, sino de salud pública y de seguridad social. En tal sentido, se convierte en un reto país que desde el Ministerio de Educación Pública atendemos con la mayor seriedad y responsabilidad, puntualizó la misiva. Esta situación es bien vista en el Congreso. Sin embargo, una legisladora de Restauración Nacional fue sumamente crítica de la tardanza que tuvo la ministra para hacer la solicitud. En una posición similar se manifestó. Que la ministra de Educación Pública al fin se dio cuenta de que era importante vacunar a los maestros. En días pasados le envié una carta, una solicitud, diciéndole que era urgente que vacunaran a los maestros. Creo que hasta el día de hoy tomó conciencia, me envía una carta diciendo que va a hacer la solicitud ante el Ministerio de Salud. Creo de que esto es un poco tarde, ya han muerto más de 50 maestros, pero para que no mueran más necesitamos acciones urgentes, una vacuna urgente para los maestros. Las maestras y los profesores, el personal administrativo de las escuelas y colegios de nuestro país deberían incluirse en un plan prioritario de vacunación con el objetivo de
buscar formas para reducir los contagios y controlar la pandemia en Costa Rica. El ministerio hace lo correcto con solicitarle al Ministerio de Salud valorar la posibilidad de vacunar los educadores, y en ese afán yo estoy convencido que a través de los mecanismos que desarrolle el Ministerio de Salud podamos tener los 90,000 trabajadores del Magisterio Nacional completamente vacunados antes de finalizar el año. En estas últimas 2 semanas hemos perdido lamentablemente la vida de cerca de 17 compañeras y compañeros del magisterio, que hoy sus familias sufren ese dolor, porque nosotros desde diciembre lo venimos diciendo que el curso lectivo presencialmente se podía realizar única y exclusivamente si el magisterio estuviera ya vacunado. Actualmente los docentes se encuentran en el 4º grupo de vacunación, en la cual se encuentran los funcionarios del MEP, así como el sector educativo privado y personal de los centros de atención integral, además de los albergues del PANI, los privados de Libertad y miembros del sistema de emergencias 911. El Ministerio de Educación Pública ha descartado, por lo menos hasta la fecha, la opción de regresar o de irse completamente a la virtualidad, precisamente porque hay más de 320,000 personas que no tienen acceso a Internet ni a recursos tecnológicos para poder seguir una enseñanza a distancia, tal como se vive en la presencialidad. También recordar que esta semana ya la Caja Costarricense de Seguro Social inició el periodo de vacunación para personas entre los 18 y 57 años de edad con factores de riesgo, que precisamente ahí serían donde se podrían incluir a los profesores de esta lista, que el MEP quedaría pendiente de pasar a la Caja Costarricense de Seguro Social para ser analizado. Ustedes siguen con más información allá en el set principal. Muchas gracias, Andrea. Toda esta problemática que usted expone es parte de un debate mundial, no solo en Costa Rica. Si regresar a las clases presenciales, si mantenerse en la virtualidad, la duda o la elección es cuántos de nuestros niños, que usted ya acaba de dar la cifra, tienen acceso a medios virtuales para mantenerse conectados al sistema educativo. La alternativa es muy cruel, y es entre exponerlos a ellos al virus o a sus familiares o a los profesores, o excluirlos del sistema educativo. Un tema que definitivamente tiene muchísima actualidad y es vital para el futuro de Costa Rica. Muchas gracias por la información, Andrea González. En Costa Rica, 21 de cada 100 habitantes ya se han aplicado la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, este avance no es suficiente y por esta razón 72 cantones se encuentran ahora en alerta naranja por el alto riesgo de contagio del SARS-CoV-2. La Caja Costarricense del Seguro Social ha aplicado 1.093.931 dosis del biológico contra la COVID-19, cifra que permite al país alcanzar una tasa de aplicación nacional de vacunación de 21 por cada 100 personas. La semana anterior es la semana con la vacunación más alta desde que inició la vacunación, con 142.980 dosis colocadas en la semana, más de 11,000 adicionales que respecto a la semana previa. Entonces, esto viene a señalar cómo el proceso se viene acelerando. En cuanto a la vacunación de las personas con factores de riesgo entre los 18 y los 57 años, la Caja ha colocado 9.202 dosis en personas con enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias, obesidad e insuficiencia renal crónica, entre otros. Muy importante también que en el grupo 3, que es las personas de 18 a 57 años que tienen factores de riesgo, ya hay 9.202 personas que ya han sido inmunizadas con la primera dosis. Entonces también estamos avanzando en eso en 34 áreas de salud que están vacunando en el grupo 3 porque ya pasaron más del 80% de la cobertura del grupo 2 de prioridad. Por otro lado, este martes se anunció que la Comisión Nacional de Emergencias
incrementó las alertas para otros 7 cantones, por lo que el país está alcanzando la cifra de 88% de sus cantones, 72 en alerta naranja por COVID-19, el mayor número de cantones en naranja desde que inició la pandemia. Más el llamado al principio del autocuidado que todos y todas debemos tener y que debe ser muchísimo más riguroso. A partir de la medianoche del miércoles 12 de mayo, 7 cantones suben a categoría de alerta naranja. Para la provincia de Alajuela, los cantones de San Mateo y de Upala. Para la provincia de Heredia, el cantón de Sarapiquí. Para la provincia de Guanacaste, los cantones de Nicoya, Tilarán y Ojancha. Y para la provincia de Punta Arenas, el cantón de Corredores. Los cantones de San Mateo en Alajuela y Tilarán en Guanacaste pasan por primera vez a alerta naranja en los más de 14 meses de pandemia. Además, todas las localidades de Heredia y Limón presentan alto riesgo de contagio. Las pérdidas económicas para el sector comercial en lo que llevamos de pandemia son gigantescas y ya alcanzan los 2.308 millones de dólares. Este monto equivale a 3.7 del Producto Interno Bruto del país. Ahora vamos a una pausa, la primera pausa, y al volver le traemos el detalle de esta información. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Descubre el lado profesional y humano de quienes todos los días trabajan para atender emergencias y así reducir el tiempo de respuesta que la ciudadanía requiera. Héroes Anónimos. Los sábados a las 5:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, un espectáculo dedicado a uno de los bailes más populares en América Latina y una de sus grandes inspiraciones. Amores y Boleros. Del grupo Curubandé. Este domingo 16 de mayo a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Apareció sobre mi cama de la nada y venía con esto. Punta Arenas, guarda secretos que todos tenemos que vivir. Ahí está el viejo. Aquí es. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 18 minutos estamos de regreso y vamos a repasar la cotización de cierre para la divisa estadounidense. El precio del dólar hoy en la compra, 611 colones con 95 centavos. El precio del dólar en la venta, 618 colones con 97 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. El sector turismo y comercio celebran que el gobierno no haya realizado cierres totales ante el aumento de casos de COVID-19 en el país y se comprometen a cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. En lo que lleva de la pandemia, las pérdidas económicas para este sector han sido de más de 2.300 millones de dólares. La periodista Ana Marta Arce nos informa en vivo desde Barrio Escalante. Buenas noches, Ana Marta. ¿Cómo está el ambiente ahí?
Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Muy buena pregunta, don Ernesto, porque bueno, nosotros llegamos acá a uno de los restaurantes de Barrio Escalante a eso de las 5 de la tarde y podemos decir que el ambiente ha sido prácticamente nulo, incluso en este restaurante, en estas 2 horas que hemos estado acá, no ha llegado ni una sola persona. Pero pese a este escenario, precisamente el sector comercial, empresarial y el sector turismo afirma sentir un poco de alivio y de tranquilidad debido a que el gobierno pues no ha generado o no ha emitido un cierre total debido al incremento de casos de COVID-19 en los últimos días en nuestro país. Los diferentes sectores se comprometen a seguir paso a paso el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y piden a los ciudadanos también que visiten los comercios, que por favor cumplan con lo establecido para poder sacar a flote la economía de muchas familias que viven y dependen de estos trabajos. También solicitan al gobierno agilizar el proceso de vacunación, tal y como usted lo mencionaba, el sector comercio, que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, en el primer año de estas circunstancias ha tenido una pérdida de 2.308 millones de dólares. Pero vamos a ver las siguientes declaraciones. En el tema de bares y restaurantes, lo que fue en marzo a septiembre del 2020, se generaron 109.000 personas desempleadas y 75.000 con suspensión laboral. Esto debido a los cierres de 6 meses en bares. Para diciembre del mismo año se comenzó a generar el 26% de empleo en nuestro gremio. En enero del 2021 y ahorita actualmente se nos reduce el aforo a un 25%, lo cual sigue generando pérdidas millonarias para nuestro gremio. En febrero de este año se brindó el dato, la estadística, de que 5.000 negocios entre bares, restaurantes y sodas cerraron definitivamente sus puertas. Además de la pandemia, estamos luchando con un gran enemigo, que es la pobreza y el desempleo. Cerrar negocios en este momento no es opción. Necesitamos generar más y mejores empleos. Eso solo lo vamos a lograr si seguimos estrictamente los protocolos. Por un lado, los negocios cumpliendo fielmente los protocolos que ya han sido aprobados por parte del Ministerio de Salud, y por otro lado, las personas, las familias, cumpliendo los protocolos de no rompimiento de burbujas, de usar adecuadamente las mascarillas, lavado de manos y distanciamiento. Costa Rica no puede encerrarse. El sector empresarial requiere trabajar para mantener vivos los negocios y los puestos de trabajo. El sector del turismo costarricense opera cumpliendo estrictamente todos los protocolos sanitarios. Para combatir la pandemia, la única forma es con el uso de la mascarilla. En la Cámara de Comercio de Costa Rica nos da tranquilidad que dentro de las medidas anunciadas para los próximos días no se incluyeran cierres de negocios. Son medidas balanceadas. El país ya no aguanta un cierre más. Las familias costarricenses queremos y debemos seguir trabajando para poder sacar este país adelante. Ahora bien, estamos en una situación grave a nivel de pandemia y todos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Confiamos que el ofrecimiento realizado la semana pasada por parte de las empresas del sector de la salud y las principales organizaciones del sector empresarial para poner a disposición del país sus relaciones, capacidades y recursos para acelerar el proceso de vacunación con participación del sector privado organizado se acoja cuanto antes por parte del gobierno. Hoy más que nunca es urgente vacunar a toda la población y esta debe ser nuestra prioridad como país. Ahora bien, ¿cómo es el día a día de estas personas, de las personas que se dedican a trabajar en comercios, bares, restaurantes, el sector turismo, que como lo decíamos ahora, han sido uno de los más golpeados económicamente por la pandemia? Precisamente para hablar sobre este tema nos encontramos con don Albán Vargas, que es encargado de uno de los restaurantes de acá de la zona Escalante, de Barrio Escalante. Muy buenas noches, don Albán, gracias por acompañarnos. Don Albán, coméntenos cómo ha sido la situación de ustedes durante este año y varios meses de pandemia. Bueno, yo siento que ha sido muy dura. ¿Por qué sentido? Porque la economía del país está muy difícil.
y la fuente de trabajo también está muy difícil. Nosotros tratamos en lo todo posible de manejar el protocolo que el Ministerio de Salud ha impuesto y tenemos que imponer a los clientes de nosotros, pero la situación está muy difícil. Don Albán, nos decía usted ahora, por ejemplo, que en un día bueno incluso podrían atender hasta más de 50 personas y, por ejemplo, en esta semana que arrancaron han atendido 15 personas. Sí, normalmente un día bueno son un promedio de 50 personas. Generalmente después de este cierre que hubo toda la semana, hemos atendido 15 personas diarias. Imagínense, vea usted el lugar como está Barrio Escalante. Entonces yo no tengo necesidad de decirles o contarles a ustedes, usted con solamente la mirada hacia los lugares se dan cuenta usted lo difícil que está el comercio aquí en Barrio Escalante. ¿Cuáles son las medidas que han tomado en los últimos meses debido a la situación que está viviendo el país? No sé si han tenido que reducir el personal o reducir horas laborales. ¿Qué tipo de medidas han implementado? Nosotros trabajamos con el mínimo de personal y también hemos recortado horas porque hay que buscar el balance del local, del negocio. Entonces por ese lado nosotros tenemos que estar recortando horas para poder sobrevivir, porque aquí dependemos varias familias, dependemos los dueños, dependemos nosotros y entonces de ahí hay que adaptarse a lo que venga. Don Albán, ¿cómo ha sido con el tema del protocolo? Vemos que el restaurante cuenta con alcohol en gel, con jabón, con lavamanos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ahora me decía que algunas personas también son un poco imprudentes. ¿Cómo hacen ustedes también para conseguir que realmente se cumpla este protocolo? Nosotros estamos anuentes siempre en la puerta para recibir el cliente y exponerle de que tenemos lavamanos, tenemos alcohol en gel, tenemos jabón y que por favor nos cooperen con el asunto del aseo. Pero hay muchos clientes que ahí pasan directos y a veces no hacen caso. ¿Temen ustedes por las circunstancias en las que se encuentra en el país en este momento, de que se den algunas repercusiones o de que se tomen medidas como nuevos cierres por el aumento de casos de COVID? Sí, claro que sí. Todos estamos preocupados en ese asunto. ¿Por qué sentido? Porque ha habido mucho aumento de casos de COVID y mucha gente que ha fallecido. Y ahí, entonces uno no sabe en qué momento el gobierno irá a tomar otra decisión diferente, ¿me entiende? Pero gracias a Dios hemos implementado los dos tipos de plataforma y servicio de recoger, entonces por ese lado hemos ido saliendo un poquito adelante, pero no solamente de eso, sino de ahí. Nosotros necesitamos de que el cliente venga al restaurante, que nos acompañe, que nos ayude a seguir hacia adelante, porque es un beneficio para todos. Queremos que el país suba la economía, de que el lugar, así como estemos, que sea un poquito más, que vaya poco a poco, vaya volviendo a la normalidad el comercio. Perfecto, muchísimas gracias a don Albán Vargas, encargado de uno de los restaurantes de esta zona. Vamos también a mostrarles un poquito acá cómo se encuentra este restaurante. Como lo decíamos, nosotros llegamos a eso de las 5 de la tarde y desde entonces no ha ingresado ni una sola persona. Nos dicen que prácticamente han atendido unas 15 personas entre ayer y hoy, y que en días buenos, pues prácticamente en solo la hora de almuerzo se atendían hasta 50 personas. Esta es la realidad que, como decíamos hace algunos minutos, viven muchos sectores, entre ellos el sector comercio y el sector turismo, que han sido los más golpeados por la pandemia. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal, donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Ana Marta. Realmente una realidad durísima para miles de personas que dependen de su emprendimiento, de su restaurante, de su negocio. Una situación de muchísima tensión en todo el país y una situación límite para miles de emprendimientos. Gracias, Ana Marta Arce. Buenas noches. Buenas noches. La Unión Nacional de Alcaldías e Intendencias denuncia que el almacenamiento de los datos sobre la pandemia que llevan las autoridades de salud es un desorden, pues en algunas ocasiones solicitan datos pero se los niegan
y la agrupación alega que debido a esta desorganización, los datos nacionales no concuerdan con los datos locales y que por ello han puesto medidas de restricción injustas como cierres comerciales en cantones que no deberían tenerlo. Desorden, excusas e inconsistencias es parte de lo que denuncia la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias ANAI sobre el almacenamiento de datos que llevan las autoridades de salud sobre la pandemia. A través de un comunicado de prensa, ANAI señala que desde el inicio de la pandemia han estado solicitando información desagregada sobre los casos con la finalidad de tomar acciones de forma preventiva en áreas prioritarias. Sin embargo, nunca se les brindó. Cuando las municipalidades comenzamos a ofrecer apoyo tecnológico y a pedir información para ayudar a tomar mejores decisiones en la gestión de la pandemia y se nos negó por todas las vías, se nos pusieron muchos peros y en algunos momentos se nos confesó que no estaba ordenada, nos dimos cuenta que el proceso que estaba llevando el Ministerio de Salud no era el correcto y que esa gestión de la información podría traer serias consecuencias como las que tuvo en tener que hacer cierres totales a cantones, cierres totales a distritos, cuando podíamos haber concentrado en su momento cierres y afectaciones en puntos muy específicos sin llegar a generar una afectación tan grande a los comercios, a los empleos y poder haber reducido el impacto inicial que tuvo esta pandemia en el país. La agrupación reclamó que la intención de la solicitud de dicha información era poner a disposición personal y sistema de información geográfica para generar data y así obtener mapas de calor interactivos de zonas donde se presentaban clúster, lo que permitiría el análisis y disminuir la posibilidad de error humano gracias a la trazabilidad. En la auditoría que la Contraloría ha hecho sobre el manejo de los datos por parte del Ministerio de Salud de los casos positivos, se ha evidenciado lo que los municipios venimos diciendo desde hace meses, que no hemos recibido información clara, oportuna para poder realizar mejores intervenciones en los territorios, para poder generar protocolos específicos para cada barrio, para cada distrito, según la focalización de contagios en tiempo real. Esto no nos ha permitido un mayor accionar. En este momento podríamos tener una mejor contención del virus y podríamos estar georreferenciando todos los casos en los cantones de una forma confidencial, pero que nos permita de forma oportuna tomar decisiones en tiempo real para que no se expanda el virus en los territorios. Los alcaldes señalaron que esta mala gestión de la información provocó incluso que se dieran cierres comerciales injustos en determinados cantones. Por ejemplo, en San Ramón, cuando se decretaron cierres por casos presentados en sectores alejados como Peñas Blancas, o cierres comerciales en Vara Blanca por casos presentes en el Cantón Central de Heredia. Para las municipalidades es de suma importancia saber dónde se localizan los casos positivos, para así analizar factores de riesgo y tomar medidas en parques, transporte público o paradas, según sea la dinámica social de cada lugar. Vamos ahora a repasar el reporte epidemiológico correspondiente al periodo del 5 al 11 de mayo. En este periodo se registran 15.734 nuevos casos. Ayer fue el día con menos casos, afortunadamente en 24 horas se reportaron 1.500 contagios. En total, Costa Rica alcanza la cifra de 273.714 contagiados. A la hora de los decesos, la cara más lamentable de esta pandemia, entre el 5 y el 11 de mayo se contabilizan 146 personas fallecidas. Hoy se registra la mayor cifra de fallecidos en toda la pandemia, 26 decesos relacionados al COVID-19 en solo 24 horas. En total, la cifra de muertos asociadas a la pandemia en Costa Rica llega a 3.456 personas. A la hora de entender la saturación que viven los servicios hospitalarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, hay que entender que en este momento hay 1.312 personas internadas y de ellas
459 en cuidados intensivos. En cuidados intensivos, estas personas ya no son monopolio de personas mayores de la tercera edad, sino que ahí hay en cuidados intensivos en este momento personas entre los 17 y los 86 años de edad. Vamos ahora a una nueva pausa comercial. El tema de una iniciativa para regular las plataformas digitales de transporte público sigue generando malestar entre taxistas y trabajadores de Uber, quienes aseguran que falta voluntad política en medio de este periodo para regular el servicio. Al regresar de la pausa le traemos los detalles. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Con motivo del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, transmitimos 2 programas especiales. A las 9 de la noche, Soy Sexual. Y a las 9:30, 360. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Para conmemorar un aniversario más de la muerte de la escritora y líder femenina Carmen Lira, presentamos Foro 13. Que este programa sea una invitación a conocerla, para analizarla, no idealicemos, estudiemos, analicemos, porque realmente su legado es imborrable. Homenaje a Carmen Lira, el viernes 14 de mayo a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. El nuevo directorio legislativo expresó que existe interés en un grupo de diputados para impulsar el proyecto que busca poner reglas a las plataformas digitales que manejan transporte público. Sin embargo, los legisladores señalan al Poder Ejecutivo por demorar este trabajo. Actualmente, más de 35.000 personas se ganan la vida laborando con este tipo de plataformas. Tienen interés de poner a derecho el sistema de transporte en nuestro país. Ha estado operando ese servicio de forma ilegal, tal y como lo hemos señalado nosotros, la Sala Constitucional, la Procuraduría, y es indispensable. Es indispensable llegar a un feliz término. Estas palabras, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, brindadas hace escasos días, dejaban claro que aplicaciones como Uber o Didi no iban a ser bloqueadas en el país. Esta situación no cayó nada bien en el gremio de los taxistas, quienes además expresaron su disgusto por el interés que han mostrado el nuevo directorio legislativo de que avance el proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales de transporte tales como Didi o Uber. El representante de la Fuerza Roja hizo un llamado al gobierno de que sean ellos los que presenten un texto en el primer poder de la República con todos los requerimientos de ley. Hoy, tristemente, dentro de las negociaciones de la nueva presidenta del directorio legislativo y los demás partidos políticos, negocian la comida de nuestras familias, el derecho a la salud y a la educación y el derecho al trabajo de todos los taxistas. Y posiblemente en los próximos minutos
o horas tal vez, no días, le pidan al presidente la convocatoria de este nefasto proyecto. Sí convoque, si lo tiene a bien, un proyecto propio con todo lo que tiene que hacerse para regular las plataformas tecnológicas en materia de transporte público. Desde el Congreso, el legislador socialcristiano y principal proponente del proyecto de plataformas digitales que hay en la corriente legislativa, Pablo Heriberto Abarca, señaló que sí existe un interés de los legisladores en que avance la iniciativa. Sin embargo, fue claro que durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo no se ha interesado en que este proyecto camine. Dentro de la agenda que nos comprometimos a priorizar, pero insisto, no importa cuál posición tengamos en las fracciones, el tema es que el MOP no está definiendo una posición al respecto y no se va a avanzar en ese tema a pesar de que exista voluntad de las diferentes fracciones. Si el MOP no pone el punto sobre las IES y define una posición concreta, creo que no va a avanzar. Una posición similar tienen los representantes de Aprimotec, quienes aseguran que por estar en época electoral, saben que no existe voluntad del gobierno en presentar el proyecto. Sabemos que no hay voluntad política por parte del Partido Acción Ciudadana, no hay voluntad política por Carlos Alvarado ni Rodolfo Méndez Mata, quienes eran los responsables en este momento de sesiones extraordinarias de solicitarse convocar un proyecto de ley para que los legisladores o la comisión respectiva hiciera las validaciones necesarias del caso. Ahora esperamos a que entren las sesiones ordinarias y que por medio de el diputado Pablo Heriberto Abarca y su grupo de trabajo puedan convocar un proyecto que en este momento beneficiaría mucho a la economía del país. Actualmente más de 35,000 personas trabajan en este tipo de plataformas. Obtener contratos en la campaña electoral del 2018. Esa era la promesa que daban algunos miembros del partido político Restauración Nacional a sus proveedores, a quienes a su vez pedían un aporte económico durante la campaña del entonces candidato Fabricio Alvarado. Por esta razón, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó ahora una denuncia penal, la cual está siendo investigada por el Ministerio Público para esclarecer de dónde provienen más de 600 millones de colones que ingresaron a ese partido durante la campaña electoral. Desde el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó una denuncia judicial en contra de la agrupación política Restauración Nacional, lo anterior por aparentes cobros ilegales de comisiones realizadas por personeros del partido a una serie de proveedores. Esto a cambio de que los últimos podrían obtener contratos durante la campaña presidencial del 2018, según información del diario La Nación. Costa Rica Noticias realizó la consulta directamente al Tribunal Supremo de Elecciones, a lo que se nos señaló que en el caso específico no podía referirse por el fondo, debido a la investigación que lleva el Ministerio Público. Sin embargo, se nos indicó que la entidad aún revisa de dónde podrían provenir más de 600 millones de colones de Restauración Nacional. Pide como parte de la deuda política, es decir, del dinero que da el Estado a los grupos políticos según la cantidad de votos logrados en la campaña electoral. Revisando la liquidación de gastos que nos presentan ellos, donde igual nosotros, cuando tenemos dudas sobre alguna erogación, nosotros la podemos investigar. En este caso ya esa liquidación sí se han emitido aprobaciones parciales, pero todavía hay un monto de más de 600 millones que estamos investigando. Parte de esas investigaciones, habían algunos hechos que sí podríamos determinar que podrían más bien configurar un delito, que fue lo que les dijimos al Ministerio Público, para que ellos primero que nada lo investiguen, porque ahorita estamos en una fase de mera presunción, es decir, está el principio de inocencia todavía rigiendo. El órgano electoral presume que las comisiones ilegales de varios millones de colones fueron incluidas en varias facturas que la agrupación pagó y que ahora pretende que sean reembolsadas con fondos del Estado. Cuando hay algunas partidas que nos generen dudas, sea por el monto
o sea, por las fechas, etcétera, pues también procedemos a hacer una investigación más a fondo. ¿Qué te quiero decir por investigación más a fondo? Que no nos quedamos con los meros documentos, es decir, el contrato cuando se exija, la factura, el cheque o la indicación de la transferencia, etcétera, sino que nos vamos al campo allá a conversar con los proveedores, a analizar a los contratistas, a ver, mire, ¿es cierto o no que a usted le contrataron? ¿Cuál fue el servicio que usted prestó? ¿Usted trabajó, es cierto o no trabajó? ¿Cuánto fue lo que le pagaron? Para corroborar que en la realidad corresponda a los documentos. Y es que casos como estos no son nuevos para el Tribunal Supremo de Elecciones, pues anteriormente el Movimiento Libertario y el hoy partido de gobierno Acción Ciudadana han recibido condenas por estafas a este órgano electoral por tratar de cobrar más dinero al Estado del que gestaron en la campaña. Pero entonces, ¿a qué se puede exponer una agrupación que comete este tipo de delitos? Cuando un partido induce a error a la administración electoral, en el tanto que los gastos liquidados no son los reales, sino que mediante alguna maniobra trata de que se le restituya más dinero que el que efectivamente gastaron, ¿verdad? Podría ser incurrir, por supuesto, desde un delito de estafa hasta otros delitos electorales que involucran sobre todo responsabilidad, sea para el tesorero o para algunas de las personas involucradas en algún tipo de maniobra fraudulenta con el ánimo de, como te digo, inducir error. Intentamos obtener la respuesta del presidente de Restauración Nacional, el hoy diputado y vicepresidente del Congreso, Carlos Avendaño. Sin embargo, para el cierre de esta edición no habíamos obtenido respuesta. Cambiamos de tema. ¿Sabía usted que en Costa Rica una persona puede evadir prácticamente 230 millones de colones sin que esto sea considerado como un fraude fiscal? Bueno, ante esta cifra millonaria que no se contempla como el delito mencionado anteriormente, la fracción oficialista presentó un proyecto de ley que pretende contrarrestar esta situación. La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana presentó un proyecto de ley que buscará contribuir con la disminución del fraude fiscal en nuestro país, según la propuesta de la legisladora oficialista. Actualmente el fraude fiscal se da en Costa Rica a partir de los 500 salarios bases, siendo así que actualmente se permite que una persona evada cerca de 230 millones de colones sin que esto sea un delito. Por esta razón, la iniciativa propone bajar este umbral. Esta ley lo que viene a hacer es que actualmente para que se considere un delito de fraude fiscal, la evasión tiene que ser mayor a 500 salarios bases. Estamos hablando de 231 millones de colones evadidos en impuestos, es decir que las ganancias tienen que haber sido de miles de millones de colones. En este sentido, el proyecto lo que busca es corregir esa modificación que se hizo en el pasado para que sea de 200 salarios base cuando se empieza a entender como un delito y no como una falta administrativa. Guido explicó que este tipo de herramientas dará más facultades a la Hacienda Pública. Llamar el fraude fiscal por su nombre y sancionarlo con la contundencia que tiene que sancionarse es una forma de desincentivar las prácticas evasivas y también de fortalecer las herramientas de la Hacienda Pública para poder contar con los recursos que de forma absolutamente fraudulenta se han estado evadiendo frente a la administración. La iniciativa se encuentra en los más de 50 proyectos de ley que propuso el gobierno durante las sesiones extraordinarias, las cuales finalizarán el próximo mes de agosto. Sin embargo, a hoy no ha podido ni siquiera verse este ni ninguno de los proyectos por el brote de COVID-19 que mantiene inhabilitado el primer poder de la República, al menos hasta el próximo miércoles. Los bombarderos israelíes en Gaza durante la madrugada del lunes dejaron como saldo al menos 26 palestinos fallecidos, entre ellos 9 niños. Al volver de la pausa, le traemos la información internacional y esta nota sobre la durísima realidad que se vive ahora en Palestina e Israel.
Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Para celebrar la Semana de la Alimentación Saludable, presentamos el especial Esta Semana Vida Saludable. La primera parte el 17 de mayo y la segunda parte el martes 18, ambas a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Han pasado 29 días exactamente. ¿Te da miedo que te descubra? Que no estaban así como jueguillos de los que están. Quítalo. En Cine en Cortos, este jueves 13 de mayo a las 9 de la noche, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos cuentan cómo este estado nos lleva al egoísmo. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos uno de los cantautores más conocidos de Argentina, Alejandro Lerner. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Yo vivo en casi 30 años de esta vida artística que tengo como intérprete. He vivido muchos momentos de altos y bajos. Este domingo 16 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Al menos 26 palestinos, 9 de ellos niños, murieron la noche del lunes en bombardeos israelíes sobre Gaza. Estos bombardeos respondieron a un bombardeo previo de cohetes lanzado por movimientos armados palestinos que dejaron a su vez 2 fallecidos en el sur de Israel, en una escalada que provocó una ola de violencia en Jerusalén Este. Sigue la ola de violencia en Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Desde el lunes, los movimientos armados palestinos lanzaron más de 300 cohetes hacia Israel, cuyo sistema antimisiles interceptó más del 90%. El Estado hebreo respondió con 130 ataques de aviones de combate y helicópteros contra objetivos militares en la Franja de Gaza. Según el ejército israelí, los bombardeos mataron a 15 comandantes de Hamas y de Grupo Yihad Islámica, que confirmó la muerte de 2 de sus líderes. Autoridades sanitarias gazatíes indicaron a su vez que los ataques dejaron al menos 26 palestinos muertos, 9 de ellos niños y más de un centenar de heridos. No sé qué pasó, la niña estaba aquí y la sacamos de debajo de las piedras. El martes se lanzaron más cohetes desde el enclave palestino, mientras el brazo armado de las brigadas Qassam, afiliadas a Hamas, juró que convertiría la ciudad israelí de Ascalón, en el sur, en un infierno. En esta ciudad, 2 mujeres murieron por los disparos de cohetes palestinos. Me desperté hacia las 5 de la mañana con el sonido de las sirenas y nos metimos en el armario, porque no tenemos zona segura en la casa. Hubo una explosión muy fuerte, nunca había escuchado algo así. Me di cuenta de que el misil había caído aquí. En respuesta a los disparos de cohetes, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel va a intensificar sus ataques contra Hamas. Desde ayer el ejército ha llevado a cabo centenares de ataques contra Hamas y la yihad islámica en Gaza. Eliminamos a comandantes, golpeamos muchos objetivos importantes y vamos a intensificar aún más la fuerza de nuestros ataques. Hamas será golpeado de una manera que no se espera. Las tensiones de los últimos días en Jerusalén se han convertido en los peores disturbios en la ciudad desde 2017. Empezaron el viernes con choques entre la policía antidisturbios israelí y los fieles palestinos en la explanada de las mezquitas, donde está el templo de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Desde entonces, los disturbios nocturnos en Jerusalén Este han dejado cientos de palestinos heridos
y han provocado llamados internacionales a una desescalada. La ONU dijo el martes estar profundamente preocupada y condenó cualquier incitación a la violencia. En Paraguay, Nancy González llevó a su hermano enfermo de COVID-19 a un hospital del Seguro Social en Asunción, pero el centro de salud estaba tan saturado que lo tuvo que trasladar a una clínica privada donde quedó internado en terapia intensiva. El hombre se salvó, pero ahora la deuda económica de la familia es enorme. Paraguay sufre un pico de contagios de coronavirus que ha desbordado los hospitales. Muchos pacientes son atendidos con oxígeno y suero en sillones o en camillas que se colocan en los pasillos. No hay lugar, solo es a la suerte, un milagro conseguir una silla con un oxígeno. Y mi papá estuvo como 8 días sentado en silla con su pie todo hinchado, neumonía bilateral él y neumonía bilateral mi mamá. Nancy González intentó llevar a su hermano a un hospital del Seguro Social en Asunción, pero estaba tan saturado que lo trasladó a una clínica privada donde estuvo 16 días en terapia intensiva. Rosalino, de 37 años, se salvó, pero para poder sacarlo de la clínica la familia gestionó un amparo porque debe el equivalente a unos $50.000. Yo decidí sortear mi vehículo para sacar un poquito más, para poder entregar un monto más, un poquito más por la deuda. El sistema de salud en Paraguay incluye los servicios del Seguro Social al que accede cerca de 20% de la población si tienen un empleo formal, más los centros de atención pública donde se atiende un 60% y un pequeño sector de privados. En el Paraguay es casi una tradición que una persona tiene a alguien internado para una operación, no solamente en tiempos de COVID, y bueno, y es la solidaridad social el sistema de financiamiento. La exministra asegura que el sistema público de salud nunca fue gratuito, sino que siempre tuvo aranceles de bajo valor, pero que en tiempos de coronavirus los costos aumentan fuertemente porque son los de terapia intensiva. Hasta ahora, el país de poco más de 7 millones de habitantes suma unos 300.000 contagios del virus con más de 7.200 muertes. Varios estados brasileños, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, anunciaron este martes la suspensión de la inmunización de gestantes con la vacuna de AstraZeneca, siguiendo una recomendación del regulador sanitario Anvisa, tras un evento adverso investigado por el Ministerio de Salud. Restricciones en Brasil a la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Más de una decena de estados brasileños, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, decidieron el martes por precaución suspender la aplicación de este inmunizante en embarazadas y puérperas. La medida sigue a una recomendación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, tras un evento adverso investigado por el Ministerio de Salud. El regulador sanitario recomendó la noche del lunes la suspensión inmediata de su uso en gestantes, argumentando que su aplicación en este grupo no está prevista en el prospecto del fármaco. De acuerdo con el periódico Folha de Sao Paulo, el ministerio investiga la muerte de una mujer en Río de Janeiro que recibió el inmunizante. Consultadas por la AFP, las autoridades no confirmaron de inmediato esta información. Brasil está inmunizando a la mayoría de su población con la vacuna china Coronavac, producida en asociación con el Instituto Butantan de Sao Paulo. En menor medida también se administra la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, fabricada localmente por la Fundación Osvaldo Cruz, y recientemente empezó a inocular en las capitales con algunas dosis importadas de Pfizer-BioNTech. A las 7 de la noche con 58 minutos, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el politólogo e investigador Ronald Alfaro. Vamos a analizar los escenarios políticos que tenemos por delante en la campaña electoral. Quédese en la señal de Canal 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo.